esta noche. Es un gusto saludar a David Saucedo, consultor en seguridad pública. Bienvenido y gracias por la comunicación. ¿Qué tal, Elena? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte a ti, la auditoría, a tus órdenes. Ya hablábamos de lo ocurrido en San Luis Potosí y en Guanajuato. ¿Qué envuelve a San Luis Potosí en esta ola de violencia e inseguridad en la que el caso de la desaparición y también luego aparición de ciudadanos inmigrantes puso a las autoridades como protagonistas casi de una comedia de enredos? Sí, lo que nos revela este caso al que se le ha dado seguimiento en los últimos días y que se constituyó en una comedia de enredos por parte del gobierno de San Luis Potosí es la operación de varios grupos criminales que tienen dentro de su portafolio de actividad ilícita el secuestro, la extorsión y, en pocas palabras, estar cazando migrantes que van hacia los distintos puntos de frontera para tratar de realizar el sueño americano. En el estado de San Luis Potosí hay cuando menos 5 grupos distintos del crimen organizado: el Cártel del Golfo, los Zetas, el Cártel Jalisco Nueva Generación, el Cártel del Noreste, los talibanes. Todos ellos tienen una rebanada de pastel y están disputándose las distintas actividades criminales que se realizan en esta entidad. Lo que ha agravado un poco la situación en San Luis Potosí es que para enfrentar la violencia homicida en otros estados como Zacatecas o Guanajuato, el gobierno federal ha retirado elementos de la Guardia Nacional y del Ejército que estaban apostados en esta región y que fueron a cubrir otros frentes de guerra en Zacatecas y Guanajuato. Esto dejó un estado de fuerza reducido en San Luis Potosí, lo que ha permitido que los grupos de crimen organizado realicen este tipo de actos y se apoderen de regiones enteras de esta entidad. ¿Y qué coloca a los migrantes ante el crimen organizado en una situación de tanta vulnerabilidad, David? En efecto, los grupos de narcotráfico desde hace cuando menos 6, 7 años se han dedicado a extorsionar migrantes, a secuestrarlos, a despojarlos de sus pertenencias. Se dieron cuenta que los oleadas de migrantes, ya sea de Centroamérica o mexicanos que van hacia las distintas ciudades fronterizas para tratar de pasar a los Estados Unidos, son una pequeña mina de oro. Los grupos del crimen organizado evidentemente se dedican al trasiego de drogas y a la venta de drogas al menudeo al interior del país, pero encontraron en los migrantes una fuente de recursos para poder financiar las guerras intestinas que libran contra otras organizaciones del crimen organizado. Desde hace tiempo, las cámaras de transporte dedicadas al transporte de carga han reportado y han dado cuenta de cuáles son los tramos carreteros que están bajo el control de estos grupos criminales, no solo en San Luis Potosí, evidente también en el estado de Zacatecas, de Tamaulipas o de Coahuila. Las embajadas, destacadamente la embajada americana, de manera reiterada han lanzado alertas para solicitar a sus connacionales que no circulen por estos tramos carreteros. Aunque en efecto el tramo de Matehuala, en donde ocurrió este lamentable evento, está bajo la responsabilidad de la Guardia Nacional, lo cierto es que los gobiernos estatales también se deslindan y se lavan las manos en lugar de establecer esquemas de colaboración para poder enfrentar esta marea de violencia que ocurre en distintos tramos carreteros. Lo que tenemos en muchas carreteras de México, ya sean estatales o federales, es la acción impune del crimen organizado, que en ocasiones cuenta con el respaldo de las autoridades estatales o federales, constituyendo anillos de protección para su actividad criminal. ¿Y por qué Matehuala se ha convertido en ese epicentro de la violencia en San Luis Potosí, por lo menos en los últimos meses? En México tenemos 4 rutas de trasiego de drogas a los Estados Unidos: la ruta del Pacífico, la ruta del Centro, la ruta del Golfo, y recientemente se está abriendo la ruta del Caribe. San Luis Potosí, Matehuala, la carretera 57, en suerte se encuentran en la ruta del Centro, tanto para el trasiego de drogas, específicamente de drogas de diseño como las metanfetaminas o el fentanilo, que se producen en estados del sureste y que van circulando por los estados del Bajío, específicamente por la carretera 57. Eso es algo que se conoce desde hace tiempo, pero frente a lo que las autoridades no han puesto manos a la obra. La zona de Matehuala en específico, se cometen este tipo de ilícitos: robo de vehículos de alta gama, robo de transporte de carga. Los grupos de narcotráfico están de manera regular cazando migrantes, y también es ruta para los envíos de drogas de diseño, metanfetaminas y fentanilo hacia los Estados Unidos. Desde hace tiempo se le advirtió a las autoridades, distintas organizaciones civiles, las cámaras de comercio, las cámaras de transporte, las embajadas de países extranjeros señalaron que este era un cruce muy difícil
para las mercaderías y para los migrantes y que se presta al tráfico de personas. Lamentablemente las autoridades no tomaron ninguna acción preventiva, ya no digamos correctiva, para remediar esta situación. Y lo dices bien, las autoridades no han puesto manos a la obra para garantizar la seguridad de sus ciudadanos. ¿Qué balance hace sobre la estrategia de seguridad aplicada en la entidad hasta ahora? Hasta el momento es un resultado totalmente negativo. Desde antes de que tomara posesión el actual gobernador, la situación ya era muy compleja. Me da la impresión de que la transición política en San Luis Potosí lo que está provocando es un incremento de la violencia, de la inseguridad en la entidad. Los indicadores no nos dan resultados óptimos, a pesar de que también a nivel estatal la seguridad poco a poco se ha ido militarizando, a pesar de que ha habido contingentes que asisten de manera regular a distintas zonas del estado de San Luis Potosí. No vemos una disminución de la violencia ni tampoco de la guerra de cárteles que se da en esta entidad. Como te comentaba al principio de esta conversación, son cuando menos 6 grupos criminales los que están actuando en San Luis Potosí, y es muy posible que dentro de poco, en función de la debilidad que empiezan a tener algunos de los grupos locales del narcotráfico, llegue el cártel de Sinaloa a apuntalarlos, tal y como ha ocurrido en otras entidades, en donde el avance del cártel Jalisco ha provocado que el cártel de Sinaloa fortalezca sus posiciones y genere alianzas con las mafias locales. Creo que no tenemos que esperar a este episodio, creo que estamos a tiempo de que San Luis Potosí no se convierta en otro Zacatecas o en otro Guanajuato, pero la pelota está en manos de la cancha de las autoridades. David, mencionas que San Luis Potosí todavía está a tiempo de enmendar el camino, sin embargo, tras 24 horas, lo sabes bien, desde que inició el operativo de búsqueda para dar con el paradero de los 23 desaparecidos en Matehuala, se terminaron encontrando a otras 105 personas privadas de su libertad. La mayoría de ellas pues son migrantes. ¿Realmente está a tiempo? Sí, me parece que sí, porque la situación pudiera ser más dramática. Hay que recordar, por ejemplo, lo que ocurrió hace poco en Guanajuato, en donde el operativo de localización de 6 mujeres que lamentablemente habían sido secuestradas fueron encontradas, pero ya habían sido asesinadas. Hay un antecedente todavía más dramático, la masacre de San Fernando, seguramente tú lo recordarás, que es un episodio muy similar, en donde grupos del crimen organizado, ante la negativa de que los inmigrantes se integraran a su red de narcomenudeo, de narcotráfico, fueron masacrados. Me parece que en este caso, los grupos de crimen organizado, aunque tenían en efecto ya una red muy bien establecida de transporte, casas de seguridad, anillos de protección policial, ranchos, hoteles a su servicio, lo cierto es que me parece que aún hay condiciones para desmantelarles. La fuerza que tienen estos grupos de crimen organizado trabajando en esta zona no es del nivel o de la capacidad que tienen otros grupos de macrocriminalidad como el cártel de Sinaloa o el cártel de Jalisco Nueva Generación. Estamos hablando que quizá fue el cártel del noreste o el cártel del Golfo, alguna de sus células, la que ejecutó este secuestro. Estamos hablando de células propiamente, y me parece que están en condiciones las autoridades estatales y federales, si se lo proponen, de debilitar a estos grupos, que se trata de cárteles de nivel medio, no son los cárteles de macrocriminalidad a los que hice referencia hace un momento. La información más reciente sobre el caso en Matehuala es que uno de los 2 choferes que manejaba el vehículo involucrado falleció a causa de múltiples golpes. ¿Consideras que realmente se busca hacer justicia o más bien se trata de una estrategia para controlar daños? Lamentablemente las autoridades de San Luis Potosí lo que hicieron fue un esquema de control de daños para disminuir el desgaste político electoral que pudieran tener frente a este episodio, en lugar de establecer una estrategia de comunicación, procurando informar a los ciudadanos y a los medios de comunicación de los avances y de lo que había en torno a la investigación de estos hechos. Lo que hicieron fue rápidamente tratar de informar de que ya se había resuelto el caso mediante la liberación de un primer grupo de personas que estaban secuestradas. Después, frente a la información que proporcionaban familiares de las personas que estaban todavía secuestradas, las autoridades recularon. Lo que vimos fue un manejo político-mediático y no una estrategia de procuración y de seguridad pública, y tampoco de transparencia frente a un episodio tan dramático como el que estaban viviendo los familiares. Esto lamentablemente es cada vez más frecuente. Frente a los eventos de alto impacto, lo que